Se continúa entonces con este curso de electrónica digital secuencial. Venimos con la unidad 3 trabajando sobre los contadores asíncronos. Ya habíamos visto el contador asíncrono de 3 bits y habíamos mencionado, en el anterior video se había mencionado el contador asíncrono de módulo 6. Es muy similar al contador asíncrono de 3 bits, pero lleva una compuerta para que en el momento en que el contador cuente 6, la salida de la compuerta resetea todo. Básicamente es eso, o sea, módulo 6 porque es el último estado al que queremos llegar. Ya vimos que el módulo, pues, el módulo se calcula con 2 a la n, donde n representa la cantidad de flip-flops que tiene el contador. En este caso tenemos 3, entonces serían 2 a la 3, 2 por 1, 2 por 2, 4 por 2, 8. Quiere decir que tendría 8 estados. De 0 a 7 contaría, pero si no queremos llegar hasta 7, sino que queremos reiniciar en 6, entonces eso es lo que está planteando acá esta implementación, este circuito, que igual nos puede servir para cualquier cosa. En algún momento no queremos contar hasta el último estado del contador, sino que queremos reiniciarlo antes, o queremos que en determinado momento se comporte de alguna manera, realice alguna acción. Entonces, para eso pues utilizamos las compuertas. Vamos a tener en cuenta, bueno, esta gráfica es similar al contador asíncrono de 3 bits, solo que en el contador asíncrono de 3 bits, la salida del reloj, la salida del flip-flop, es la salida del contador, pero a la vez es la señal de reloj. Acá la señal de reloj se está tomando del complemento de Q negada. Esto va a hacer que cambie un poquito también el comportamiento del contador. Pues no lo dice acá, el comportamiento del circuito, no lo dice dentro del contenido temático, pero es importante tenerlo en cuenta y para eso entonces vamos a comparar el contador asíncrono de 3 bits y vamos a implementarlo de esta misma manera. Vamos a comparar los dos cuando se toma la señal de reloj con la salida Q del anterior flip-flop o cuando se toma del complemento de Q negada. Y vamos a tener en cuenta esto, que es el sistema binario decimal, el sistema binario y el sistema decimal. El sistema binario es la salida que vamos a tener del flip-flop, sabiendo que el bit menos significativo está a la derecha, que sería Q0, luego Q1, luego Q2. Entonces, si es un flip-flop si es un contador de 3 flip-flops, ya sabemos que el máximo estado sería 7. Son 8 estados porque va de 0 a 7. 7 sería el máximo valor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 estados. Pero digamos que queremos pararlo en 5. Allá dice que en 6, por eso dice que un contador asíncrono módulo 6. Porque en el sexto va a parar. Para con el 6 y se reinicia. Y entonces lo que tenemos que tener en cuenta es la salida 1, 1, 0. Cuando esta combinación se encuentra en la salida es el momento de reiniciar todo. Pero si queremos pararlo en 5, sería 1, 0, 1. Esto es lo que uno tiene que tener claro para saber dónde colocar la compuerta. Vamos entonces a mirar el circuito ya implementado en el Atanua. Acá tenemos entonces nuestro circuito. Lo tenemos, esto es un contador asíncrono de 3 bits.
El que ya habíamos implementado en el video anterior lo había explicado que estos LEDs no vienen con el ánodo conectado a la salida, sino con el cátodo. Y miremos por qué. Entonces, si colocamos su salida a nivel bajo, ahí tenemos que los LEDs se están encendiendo, está funcionando con esa lógica este flip-flop. Vamos a recordar entonces acá con el primer ciclo de reloj tenemos 0, en el siguiente ciclo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es el máximo número decimal que puede representar con 3 bits, con 3 dígitos binarios, de 0 a 7. Si lo vuelvo a resetear con la entrada síncrona de preset, igual, entonces quedan en nivel bajo todas sus salidas. ¿Qué pasa con esta implementación donde la señal de reloj, mire que es exactamente lo mismo? Tenemos una señal de entrada en JK, la misma señal, un 1, lógico, siempre. Tenemos conectadas las entradas asíncronas de set y preset. Bueno, y acá exactamente igual. O sea, lo único que cambia acá, porque incluso la entrada de reloj también para el primer flip-flop está la entrada de reloj directa, y los demás, la entrada del reloj es la señal del flip-flop anterior. En este caso, en lo que habíamos hecho anteriormente, la señal sale de Q, y acá la señal sale de el complemento de Q negada. Y de Q sale solamente la señal de salida, Q0, Q1 y Q2, igual que acá. Entonces, y si son los mismos flip-flop JK, miremos que estos LEDs ya son LEDs que están conectados a las salidas por el ánodo, no por el cátodo como estos, porque acá para el conteo binario, en este caso nos da una salida a nivel alto, acá nos da una salida a nivel bajo para el conteo, y acá una salida a nivel alto. Entonces miremos acá qué pasa si utilizamos la entrada síncrona preset. Acá queda completamente en 0, acá está en 0 para iniciar. Entonces, primer ciclo de reloj número 1, segundo ciclo número 2, tercero número 3, cuarto número 4, quinto número 5, sexto número 6 en binario, y séptimo ciclo de reloj nos va a dar el número 7 para volver a iniciar la cuenta en 0. Eso acá en esta implementación ocurre es cuando inicializamos las salidas en 1. Colocamos las salidas en 1 y entonces los LEDs están apagados, quiere decir que este es el número 0. Y empieza, primer ciclo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces tengamos en cuenta que de acuerdo a la forma en que se conecten entre sí, asimismo será el manejo de las salidas. Esto pues no está explicado dentro del material, pero es muy importante, si no se van a devanar los sesos tratando de conectar los componentes en la salida y el comportamiento puede no ser el deseado, el esperado. En cambio acá, si utilizamos la entrada síncrona de set, se colocan en nivel alto en sus salidas, y con el primer ciclo de reloj se va a colocar en 0. Y luego se empieza el conteo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vuelve a 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 0. Entonces lo que se invierten acá son la forma en que se colocan
sus salidas. Salida alta, pero como acá está utilizando la lógica negativa y acá está utilizando la lógica positiva, entonces es distinto el comportamiento. Estos son LEDs conectados a las salidas por el cátodo y en este caso LEDs conectados a las salidas por el ánodo. 1. Entonces recuerden que de acuerdo a cómo se coloque el nivel de las salidas, asimismo iniciaremos el conteo en 0 o iniciaremos el conteo en 1 con el primer ciclo de reloj. Reset, reset, primer ciclo 1, primer ciclo 0. ¿Ven la diferencia? Salida, nivel alto, salida, nivel alto. Primer ciclo 1, primer ciclo 0. Entonces se invierte. De acuerdo entonces a cómo implementen esto, a cómo lo conecten, así mismo van a hacer el manejo de las salidas. Esto es importante para cuando ustedes vayan a conectar, por ejemplo, un display de 7 segmentos, y pues si van a utilizar un 7447, lógicamente van a tener que utilizar entonces compuertas NOT, según la forma en que implementen esto. Pero continuando entonces con la implementación del contador módulo 6. Allá está planteado módulo 6. Vamos a colocar estas salidas ambas en 0. Una con el set y la otra con el preset. Y si quisiéramos que no llegue a 7, sino que llegue a 6, listo. A 6 como está planteado en el ejercicio. Dice que se coloca una compuerta. Voy a ir acá a base. Voy a hacerlo con el de abajo primero. Dice que se coloca una compuerta AND. Y que entonces tengo que mirar cuándo es 6. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que cuando estas dos salidas estén en 1, es el momento de resetear esto. Voy a colocarlos de acá directamente. Voy a conectar esto de acá. Quiere decir que acá va a haber una salida 1. Vamos a ver si eso es cierto. Es completamente cierto. Entonces, si quitamos este pulsador de acá, ya lo borré, y conectamos esta salida al reset, acá, esto es simplemente estética, listo, maquillaje. Vamos a mirar, entonces, debe llegar a 6 y volver a 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y se colocó en 0. Entonces sí funciona. Ahora, que queremos que cuente hasta 5, entonces miremos cómo es 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 es Q2 y Q0. Entonces, que no vaya acá, sino que vaya acá. Entonces no nos va a contar sino hasta 5. Miremos. 1, 2, 3, 4, 5. Se resetea automáticamente. No es lo mismo resetearlos, colocar la salida con el preset a colocar la salida con el set y ya vimos que hay una gran diferencia. De pronto se nos dio por hacer eso. Digamos que lo voy a colocar acá directo, aunque se va a ver horrible, pero lo voy a colocar acá directo. Y me dice que eso no es correcto. ¿Por qué? Porque está el pulsador acá. Debo borrar el pulsador. Listo. Ahí quedó. Vamos a ver cuál es la gran diferencia entonces si lo reseteamos por este lado. Empieza en un nivel alto. Y se quedó la salida en un nivel alto. Voy a eliminar acá esto porque está en este momento esta salida encendida, está en un nivel alto. Al estar la salida encendida, se da el caso de que estos dos están en 1. Casualmente, todos están en nivel 1. Por eso entonces no deja cambiar porque está reseteando constantemente y enviando la salida a nivel alto. Ahí sí. 1, 2,
3, 4, 5, ahí encendió, pero pues ahí no está reseteando. 6, 7. Fíjense que si lo inicializáramos con esta salida síncrona, ya no sería tan sencillo. Ya no solamente es determinar que estos dos estén en 1, sino determinar que su salida no esté en nivel alto, porque al colocarla en nivel alto se va a quedar todo ahí en nivel alto, va a quedar pegado. Entonces tendríamos que determinar que esta salida esté en un nivel 0. Si esta salida estuviera en un nivel 0, entonces, y estas dos en nivel 1, entonces sí podríamos implementarlo de esta forma. ¿Qué hay que hacer? Pues voy a cambiar esa compuerta de 2 entradas por una compuerta AND de 3 entradas. Acá tenemos una AND de 3 entradas. Y entonces ya sabemos que si es esta y si es esta en 1, debe funcionar. Pero si esta está en 0, entonces no la podemos sacar directa, sino que tenemos que negarla. Con una compuerta NOT vamos a negarla. Y si esta salida es 0, él va a enviar una señal 1 para que todas estén en 1. Pero si esta salida es 1 y esta también es 1, 1 y 1. 1 que llega acá y lo invierte, acá llega a 0. Entonces sería 1, 0, 1. Como es una compuerta AND, no va a funcionar la salida. Y acá sí nos debe funcionar esa inicialización de este contador. Miremos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí se inicializó y los envió todos a nivel alto. Y fíjense que este se apagó. Se apagó apenas inicializó esto. ¿Por qué? Porque este pasó a nivel 1 y entonces acá se invierte, queda en 0. 1, 0, 1. Se cumple que este Q2 y Q0 sea 1, pero este, siendo 1, no debe permitir que se active acá la señal para inicializar en nivel alto los flip-flops. Ahí está listo para volver otra vez a contar. Primer pulso 0. Eso es otra cosa que deben tener presente, que para iniciar en 0 necesitan de la señal del reloj obligatoriamente cuando lo inicializan, en este caso de esta forma. Acá funciona todo lo contrario. Cuando se inicializa con el preset es que queda en 0. Que queda en nivel, las salidas en el nivel alto, perdón, en el nivel bajo, y para colocarlo en 0 nos toca un pulso de reloj. Miremos. Acá tenemos una señal de reloj, ahí está en 0. Ahí sí es 0. Entonces, en este caso es con esta salida síncrona y en este caso es con esta salida síncrona por la forma en que está conectado. Entonces se nos complica más la vida manejar las señales por este lado. Entonces, lo vamos a dejar como estaba y por lo tanto no necesitamos estas dos compuertas, sino que necesitamos solamente una compuerta AND. De este y de este. Listo, y necesitamos volver a colocar el otro contacto acá, el otro botón acá. Listo. Entonces esta es la que va a inicializar acá. Fíjense que todos los problemitas los resolvemos fácil con compuertas. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces esto sería un contador módulo 5. Un contador
de 3 bits, pero es módulo 5, porque el estado máximo al que va a llegar es hasta 5. Y así, dependiendo de la cantidad de flip-flops, es decir, de la cantidad de bits que tenga la salida, así mismo nosotros podríamos determinar que cuente en un número menor. Ahora, ¿cómo haríamos en el de arriba para inicializarlo? No lo podríamos hacer porque el reloj no está a Q negada. Si acá quisiéramos inicializarlo, que cuente nomás hasta 5, por ejemplo. Entonces miremos, 1, 2, 3, 4, 5. Las mismas dos salidas. Pero ¿qué hay que hacer acá? Como acá utiliza una lógica negativa, vamos a utilizar acá una compuerta NOT acá. Y vamos a utilizar otra compuerta NOT acá. Esta acá directamente y esta acá. Listo. Y acá sí vamos a utilizar una compuerta AND. Vamos a ver qué pasa. Si es cierto o no es cierto. Y vamos a utilizar una salida acá, pero ya es normal, con lógica positiva. Tenemos acá el LED que se conecta a la salida de la compuerta por el ánodo. Listo, esa sería la señal de reset, pero apenas estamos probando. Entonces miremos qué sucede. Ahí tenemos un pequeño detalle que es cuando están todas las salidas en nivel alto, ¿no? Igual ya vimos cómo se resuelve con una compuerta AND de 3 entradas y entonces tendríamos que determinar esta señal si se va a procesar como nivel alto o como nivel bajo. Ahí está el nivel bajo, tendríamos que invertir la señal también o no. Solamente debe funcionar cuando esta y esta esté en un nivel bajo, como las estamos invirtiendo. Miremos de una vez para que se den cuenta. Acá una AND de 3 entradas. Vamos a hacer una mezcolancia acá, pero pues nos sirve de una vez para que comprendan bien cómo es que se comportan estos relojes, que de eso depende realmente el éxito de lo que estén haciendo. Entonces acá está, bueno, no la saquemos de ahí, saquémosla de acá para que no se nos crucen. Eso. Y nos falta procesar esta para que se encienda solamente cuando no esté activa, ¿cierto? Entonces fácil. Saquémosla acá directamente. Y entonces no se enciende. Entonces esta sería la forma de procesar la señal para reinicializar el flip-flop. No con esta, porque vemos que tenemos problema cuando están todos en nivel alto. Y entonces acá, ¿qué pasará? Acá no se da ese caso, porque por este lado no queda en nivel alto, exceptuando cuando hacemos clic acá. Pero lo resetea de una vez. ¿Y cómo lo resetea? Los coloca a nivel bajo. Como coloca las salidas a nivel bajo, no tenemos problema en que todos estén en un momento en nivel alto. Siempre las va a colocar en un nivel bajo. Y lo va a colocar en 0. Miren, ahí nos dejó esto iniciando en 0. Es como si lo hubiéramos inicializado con este. O sea, no importa que yo lo intente colocar a nivel alto. Gracias a esto, siempre lo va a obligar a colocarse a nivel bajo en sus salidas. Va a empezar en 0, luego 1 el primer pulso, 2, 3, 4, 5 y se resetea. Es cuestión de jugar con todo esto. Listo, entonces la salida que nos sirve es esta. Esta definitivamente no nos sirve porque
puede tener un comportamiento no adecuado. Por ejemplo, ahí es un comportamiento no adecuado, y si vamos a utilizar esta señal para estas entradas asíncronas, pues se nos va a quedar así pegado, como nos ocurrió en el caso hace unos minutos, en el caso de esta implementación. Tendríamos que utilizar la de arriba para colocarlos todos en un nivel alto y que queden en 0, empiecen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vuelve a 0. Entonces con este vamos a inicializar, tenemos que quitar ese pulsador, lo voy a quitar de esta forma, voy a enviar la señal acá, pues ya que está acá abajo, lo voy a enviar ahí. Listo, y miremos cómo funciona. 1, 2, 3, 4, 5 y lo inicializó a un nivel bajo en sus salidas. En este caso, si quisiéramos que empezara en 0, deberíamos inicializarlo siempre con esta entrada asíncrona y no con esta. Listo, entonces eso sería lo que es los contadores, la temática de los contadores, cuando queremos contar no hasta el último estado, sino en algún estado anterior. Eso es lo que debemos hacer, trabajar con las compuertas y utilizar esa señal para inicializar todos los flip-flops para la entrada asíncrona, ya sea de preset o de set.